El consuelo es el oxígeno del alma. Con esa realidad, hermanos, cerramos nuestra enseñanza anterior. El consuelo es el oxígeno del alma. Nuestra enseñanza anterior se desarrolló en torno a Hechos capítulo 20, versículo del 1 al 12. A través de ese relato que realiza el médico Lucas en torno al ministerio del apóstol Pablo, aprendimos el glorioso principio de que somos consolados al consolar a los demás. Señalábamos hacia el final de esa enseñanza que no era casualidad que esa unidad de pensamiento que se encuentra en esos 12 versículos, ese inclusio que realiza Lucas, creado a través de la palabra griega parakaleo, que significa consuelo, exhortación, aliento. Señalábamos que no era casualidad que culminara ese relato con la celebración del Día del Señor por parte de los cristianos en el puerto de Troas. Y eso, mis hermanos, porque nuestro bondadoso y sabio Dios nos ha otorgado este día, el día de reposo, el día del Señor, para que su iglesia reciba consuelo, para que su iglesia reciba exhortación, para que su iglesia reciba aliento, mientras tenemos este peregrinaje hacia nuestra patria celestial. Porque como bien señaló nuestro Señor Jesucristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, como aparece registrado en los evangelios sinópticos, entre ellos Marcos capítulo 2, versículo 27. Por favor, vamos a leer Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12, que es el pasaje donde nos vamos a concentrar en esta mañana. Fue tocado en la enseñanza anterior, pero ahorita nos vamos a centrar en torno a lo que el pasaje nos expone acerca del día del Señor y vamos a ampliar algunos puntos de lo que expone este pasaje. Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Quiero señalar la importancia de este pasaje que encontramos aquí desde el versículo 7 al 12, a través de las palabras del exégeta bíblico F.F. Bruce. Él dice lo siguiente, o señaló lo siguiente: la referencia a la reunión para partir el pan, el primer día de la semana, es el texto más primitivo que tenemos del que puede inferirse con razonable certeza que los cristianos se reunían regularmente ese día, el primer día de la semana, para adorar. Eso es lo que señala Bruce. Señala que la importancia de este pasaje no es el único que encontramos en el Nuevo Testamento, pero la importancia de este pasaje de Hechos 20, capítulo 20, versículos 7 al 12, es que es la referencia más antigua que se puede encontrar en torno a que los creyentes, explícitamente se nos señala allí, que los creyentes se reunían el primer día de la semana para partir el pan. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es que, guiados por este pasaje de Hechos capítulo 20, vamos a resaltar tres verdades vitales, de vital importancia, que exponen de lo que ocurre en la celebración del Día del Señor. Y cómo estas verdades que vamos a resaltar, van a ser tres verdades,
Cómo estas tres verdades resaltan cómo se convierte este día en consuelo, en ánimo, en exhortación, en paracaleo, como vimos la importancia de esa palabra en la enseñanza anterior, consuelo, ánimo y exhortación para nuestras vidas como cristianos en medio de un mundo caído, en medio del peregrinaje en un mundo caído. Así que vamos a resaltar por medio de este pasaje 3 puntos vitales en torno a lo que ocurre en este día. No es lo único que ocurre en este día, no es que sean esos solos 3 puntos lo maravilloso que ocurre en este día del Señor, pero son los 3 aspectos que se resaltan en este pasaje de Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. Lucas inicia diciendo en el versículo 7 de Hechos capítulo 20, el primer día de la semana. Y por la referencia al partimiento del pan, sabemos que está haciendo referencia a la celebración del día de reposo. El primer punto que quiero resaltar le he colocado por título, un regalo divino, el día del Señor como anticipo de la gloria. Un regalo divino, el día del Señor como anticipo de la gloria. Actualmente muchos rechazan que el pueblo de Dios deba reunirse el primer día de la semana. Muchos cristianos rechazan este aspecto de que el pueblo del Señor deba reunirse el primer día de la semana. Todos los días son el día del Señor, todos los días debemos dedicarlos a Dios, expresan. Esa posición de ese rechazo a que el pueblo de Dios deba reunirse en el primer día de la semana, tiene como fundamento, tratan de fundamentar ese rechazo en torno a decir que el día de reposo era una ley del pacto sinaítico y que al ser abolido este pacto por la obra de nuestro Señor Jesucristo, entonces este mandamiento realmente ya no está vigente para el pueblo de Dios, para su iglesia. Ese es como el fundamento que se coloca a aquellos que rechazan el deber del pueblo de Dios de reunirse en este día. Ahora, debido a enseñanzas erradas como esta, es fundamental entender que el día de reposo es un día instituido por Dios en el momento mismo de la creación. Y eso tiene unas connotaciones muy importantes teológicas, porque todo aspecto creacional trasciende a la historia de la redención. Todo aspecto que se da en el momento de la creación no está suscrito a un pacto en específico, trasciende a la historia de la redención. En otras palabras, al ser un día especial, establecido en el momento de la creación misma, es un principio perenne de celebración por siempre. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 2 y vamos a posicionarnos al principio, señalando que recuerda que la Biblia no fue escrita en divisiones de capítulos y versículos. Así que este Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 que vamos a leer, hace parte del relato que nos trae la Escritura en torno a la creación, Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Por lo que se conoce como la analogía de la fe, es decir, la luz que trae toda la Escritura sobre un pasaje o un tema en específico, nosotros sabemos que Dios no se cansa ni se agota. Por ejemplo, así lo señala el profeta Isaías, permíteme te lo leo. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Esto está en Isaías capítulo 40, versículo 28. Así que esta santificación de ese día de reposo no se centra específicamente en Dios, sino que se centra en el hombre.
Porque el día de reposo es una invitación al hombre a venir a reposar con Dios. A venir a reposar con Dios después de que el hombre realizara lo que se le había demandado. El parámetro es Dios mismo, Dios crea, Dios obra y después reposa, pero este reposo no es porque Dios se canse, sino que es una invitación a que el hombre haga lo mismo, cumpla lo que se le demanda hacer y entre en el reposo divino. La pregunta es, ¿cuál era esa obra que tenía que realizar el hombre? La respuesta es que es obediencia. Obediencia a lo que Dios le había estipulado. Adán debía obedecer el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y tras un periodo determinado de tiempo, él entraría al reposo, el reposo de vivir con Dios para siempre en intimidad. Ese era el entrar en el reposo. Pero nosotros conocemos la historia. Adán falla. Y esa posibilidad de ganar el derecho de vivir con Dios para siempre, la vida eterna, por medio de la obediencia, ya no es posible. El hombre ya no tiene esa condescendencia divina de que a través de la obediencia pueda entrar en el reposo porque transgredió el pacto que le daba esa condescendencia y el hombre ahora está en un estado de imposibilidad natural de poder obedecer plenamente lo que Dios demanda. Por eso, en el desarrollo de la historia de la redención, que se inicia desde Génesis capítulo 3, versículo 15, con la promesa de aquel que habría de venir, en el desarrollo de la historia de la redención y debido a la incapacidad del hombre de entrar por sus propios medios en el reposo divino, ese día bendecido, separado, estipulado por Dios, adquirió un vínculo con el obrar redentivo de Dios. En torno al desarrollo de la historia de la redención, este día que se da en la creación de esta invitación a que el hombre entre en el reposo, adquiere un aspecto redentivo en el desarrollo de la historia de la redención. Y este aspecto redentivo se da en torno a ese pueblo que Dios escogió para que fuera una sombra, figura que anunciase a través de su historia y de los diferentes pactos que Dios iba a establecer con dicho pueblo, la persona y obra del Salvador que habría de venir. Y en medio de la historia de ese pueblo, la liberación del pueblo israelita de Egipto iba a servir como una sombra, como un tipo, como una figura de la redención del hombre de la esclavitud del pecado, gracias a la sangre del Cordero, que ahora iba a estar vinculada directamente con el día de reposo. Acompáñame para que entiendan lo que estoy diciendo a Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 en adelante. Este día de reposo, dado desde el momento de la creación, por causa de la caída del hombre, de su incapacidad, cuando inicia la historia de la redención, va a ser vinculado con el actuar de Dios en pos de salvar a su pueblo. En este caso, con la sombra, con la figura de libertarlo de una esclavitud, en este caso de un imperio opresor, como era Egipto. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Así que el día de reposo, en torno a la historia de la redención, adquiere un vínculo con el actuar redentivo de Dios, el actuar de Dios a favor de su pueblo, de sacarlo de un estado de esclavitud. El día de reposo es un día santificado, bendecido por Dios,
no para sí mismo, sino por causa del hombre, como señaló nuestro Señor Jesucristo. Es la invitación al reposo divino. Y ante la incapacidad del hombre en el desarrollo de la historia de la redención, se vincula con aquello que era una sombra del evento redentivo de Dios, de liberar al hombre de su estado de esclavitud. Ahora, ¿cuál esclavitud? Era algo que el mismo pueblo tipológico israelita tenía que aprender. ¿Cuál esclavitud? Esta misma pregunta se la hicieron al Señor Jesucristo muchos judíos que no entendían realmente cuál era ese papel que tenía que cumplir aquel que habría de venir. ¿Cuál era ese papel? Miren que este pasaje que vamos a leer inicia diciendo muchos que creyeron en él. ¿En qué sentido? Que creyeron que era el Mesías prometido. Pero ¿cuál era la labor del Mesías prometido? ¿Liberación de qué tipo? Acompáñame a Juan capítulo 8, versículo 31. Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, ¿seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así, lo que era una sombra, la celebración del día de reposo como recuerdo de la mano poderosa de Dios que los libertó al pueblo israelita de la opresión de un imperio, ahora con la obra de Cristo se convierte en una gloriosa realidad mediante la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ahora su pueblo puede descansar de sus intentos inútiles de poder entrar en el reposo por sus propios medios. Quiero ilustrar esta realidad con un evento en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un conflicto que ocurre precisamente por el obrar misericordioso del Señor en medio de un día de reposo. Acompáñame a Juan capítulo 5 y leamos el versículo 17 en adelante. El Señor en medio del día de reposo va a hacer una obra misericordiosa, pero va a expresar algo fundamental en torno a su propósito de su venida. Un obrar que tiene que ver con el aspecto redentivo. Dice Juan capítulo 5 versículo 17. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Versículo 24. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Cristo Jesús, quienes estamos unidos a Él por fe, hemos pasado de muerte a vida. Por eso, hermanos, los cristianos celebramos el día de reposo el primer día de la semana, como lo vemos que lo celebraron en el puerto de Troas. ¿Por qué el primer día de la semana y por qué no el séptimo día como venía siendo celebrado? Porque fue en ese día, en el primer día de la semana, en que el Señor Jesucristo resucitó. Y la resurrección es una prueba definitiva de la aceptación del Padre de su bendita obra. Aquello que se convirtió en un anuncio del actuar divino en favor de su pueblo llega a su cumplimiento con la obra del Mesías prometido,
en torno a salvar a su pueblo, y la resurrección que se da en el primer día de la semana es una prueba definitiva de la aceptación del Padre en torno a la obra. Aquello que en el antiguo pacto era una sombra, la celebración de la liberación de un imperio opresor, se convierte en la realidad, libres de la condenación del pecado. Por eso el apóstol Pablo expresa en torno a los cristianos, hermanos, que somos ¿qué? Una nueva creación. Los cristianos somos una nueva creación. De allí la maravilla de la realidad de que ya no sea el último día de la semana, el día de la celebración del reposo, como lo era antes de la obra redentora de nuestro Señor, sino que ahora en su cumplimiento lo es el primer día, porque es el primer día de una nueva creación. De allí que los cristianos celebramos el día de reposo en vínculo con aquel que es nuestro reposo, nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo se expresa nuestra convicción, esta convicción que es la de los cristianos de todos los tiempos, de celebrar el día de reposo, el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque ese día resucitó Jesucristo. ¿Y qué importancia tiene? Es la manifestación plena de la aceptación del Padre de su obra, por la cual ahora estamos con la certeza de que entramos en el reposo divino, en la invitación de Dios al reposo divino. Mira cómo se expresa esta convicción a través de nuestra confesión de fe. En el capítulo 22, el capítulo 22 habla acerca de la adoración religiosa y del día de reposo. Voy a leerte el párrafo 7 de ese capítulo 22 de nuestra confesión de fe. Así como la ley de la naturaleza es que en general una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, es importante que cuando leas ley de la naturaleza vincules al hecho de que es algo implícito en el hombre. Es establecido desde la creación. ¿Qué? Que el hombre adore a Dios. Que el hombre adore a Dios. Eso está implícito. Así como la ley de la naturaleza es que en general una proporción de tiempo sea apartada por designio de Dios para la adoración a Dios, ahora encontramos la dirección de la palabra, también por su palabra, con un mandamiento positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las edades. Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor, y debe continuar siendo guardado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, habiéndose abolido la observancia del último día de la semana. Así lo expresamos a través, o nuestra convicción está reflejada allí en nuestra confesión de fe. Pero mis hermanos, tan rica, tan llena de gloria es la celebración de este día, del día de reposo, que no solamente miramos hacia atrás a la obra realizada por nuestro Señor Jesucristo, sino que también este día miramos hacia adelante, hacia la consumación de todas las cosas, donde nuestra gloria, hermanos, nuestra gloria que está velada por vivir en un mundo caído, asociado al dolor, a la muerte, a la enfermedad, que está velada porque vivimos en un cuerpo que se deteriora. Pero nuestra gloria será manifestada plenamente en el último día, cuando el Señor regrese. Así que este día no solamente miramos hacia atrás, sino que miramos con anhelo hacia adelante, hacia aquel día. Y eso es lo que expone el autor de Hebreos en el capítulo 4, versículo 9 en adelante. Hebreos, capítulo 4, versículo 9 en adelante. Allí el autor de Hebreos va a utilizar una palabra que solamente se encuentra allí en todo el Nuevo Testamento, porque quiere hacer una distinción del día de reposo que celebramos los cristianos ahora, a diferencia del día de reposo que celebraban los judíos como una expectativa a la venida del Mesías. Ahora nosotros celebramos un día de reposo que no solamente mira hacia atrás, sino que mira hacia adelante, hacia el momento de la consumación.
Hebreos capítulo 4, versículo 9 dice: por tanto, queda un sabatismo, un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Michael Sidwell, en su libro Anticipando el reposo de Dios, comenta en torno a este pasaje. El reposo de Dios en el séptimo día de la creación es el patrón para la observancia del reposo sagrado bajo el primer pacto. Pero las obras de redención de Cristo y su resurrección en el primer día es el patrón establecido para el sabatismo restante, hasta que finalmente entremos en la plenitud del reposo prometido a aquellos que están unidos a Cristo por la fe. El pueblo de Dios entra en el reposo sagrado de la gloria ahora en parte, pero su cumplimiento es en el futuro. Es porque aún no hemos alcanzado ese reposo futuro que queda una muestra de ese reposo en el día que el Señor apartó para su adoración y nuestro reposo en Él. En este día, hermanos, los cristianos paladeamos, saboreamos un poquito lo que será nuestra gloriosa y eterna celebración. Estamos adorando juntos como el cuerpo de Cristo a nuestro glorioso Señor, y eso es algo maravilloso, de gran poder, un consuelo, una exhortación, un aliento para nuestra vida. Ryan Davidson, en su libro Verdes Pastos, en torno a este mismo pasaje de Hebreos, comenta lo siguiente: creo que partiendo de este texto se puede hacer un argumento sólido, particularmente si se leen las palabras una por una en el idioma original, ya que la frase traducida como pues el que ha entrado a su reposo podría traducirse como pues el que ha entrado en el reposo de Dios. Creo que lo que el texto está enseñando es que ahora que Jesús ha venido y ha cumplido todo lo que ha hecho y ha reposado y ha entrado en el reposo de Dios, nuestro reposo habitual y practicado es cambiado a la luz de esto. Hay una observación del día de reposo, un principio para los cristianos que se basa en el hecho de que un día estaremos con nuestro Cristo. Así que cada día del Señor es una celebración, un día de cada 7, del hecho de que Cristo gobierna y reina y que nos llevará a casa, termina diciendo Davidson. Es una fiesta para el cristiano este glorioso día. Y es una fiesta porque nuestro Señor reina y nuestro Señor está próximo a regresar y dar entrada al estado eterno. Y nosotros anhelamos esta voz que encontramos hacia el final de las Escrituras. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo del 3 al 4. Y mis hermanos, Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, está envuelto en esa atmósfera del poder del Rey resucitado. Cristo está presente en medio de su pueblo en la celebración del día de reposo, del día del Señor. Eutico, un joven, regresando a Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12. Eutico, un joven cuyo nombre significa suertudo, empieza a ser vencido por el sueño, por varias razones. La larga enseñanza del apóstol Pablo, que nos dice el texto que se llevó hasta la medianoche, y también un ambiente pesado debido a las antorchas encendidas que se robaban el oxígeno. Este joven se queda dormido y cae por una ventana y es levantado muerto. Pero hermanos, el Señor Jesucristo reina y está presente en medio de su pueblo. Cristo está presente con nosotros todos los días de nuestra vida, pero en particular con potencia en medio de su pueblo en el día del Señor. Y este muchacho es devuelto a la vida. Cristo ha resucitado, hermanos, y los cristianos lo celebramos con poder,
reunidos como el cuerpo de Cristo, anhelando su retorno y la consumación de los siglos. Tenemos la certeza de que nuestro Señor está en medio de nosotros en esta celebración. El Señor Jesucristo está en medio de nosotros con poder en medio de esta celebración. Y hermanos, esa gloriosa verdad de que el Señor está en medio de nosotros. Sí, pastor, sí, Él está siempre con nosotros, pero en medio del día del Señor, en su iglesia local, está de una manera más poderosa, no sé cómo expresarme, más vívida, más real, si pudiera decirlo de esa manera. Y esa gloriosa verdad, nos lleva a nuestro segundo punto de la enseñanza de esta mañana, que le he colocado por título: la mesa del Señor, alimento, comunión y esperanza. La mesa del Señor, alimento, comunión y esperanza. Y este es un segundo aspecto que el texto nos resalta de lo que ocurre en el día del Señor. Así como lo celebraron en Troas, la iglesia cristiana lo ha celebrado. Una vez más, el versículo 7 de Hechos capítulo 20. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. La iglesia del Señor, en la celebración del día de reposo, obediente al mandato de nuestro Señor Jesucristo, celebra la cena del Señor. Ese partir el pan está vinculado con lo que el Señor demandó. ¿Qué demandó? Acompáñame y recordemos qué demandó el Señor Jesucristo a través de dos pasajes. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19 en adelante. Nuestro Señor Jesucristo toma el pan y da gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mis hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: haced esto en memoria de mí, está diciendo que los discípulos del Señor debían hacerlo cuando Él ya no estuviera físicamente presente con ellos. Y esto lo que vincula es la continuidad que dicha ordenanza o sacramento debe darse al interior de la vida de la iglesia. Esto lo enfatiza el apóstol Pablo. ¿Qué enfatiza? Enfatiza el aspecto continuo de esta celebración en medio de la iglesia en el día del Señor. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11 va a decir que él recibió directamente del Señor esta enseñanza. Nadie se la dijo, el Señor se la dio a él. Dice Pablo en 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El apóstol Pablo, al transmitir esta ordenanza del Señor, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, resalta la continuidad y repetición que se debe realizar en medio de la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Porque, mis hermanos, la cena del Señor posee un significado inmensamente rico que cuando participamos en ella, teniendo en cuenta este significado tan glorioso que tiene ese momento de la cena del Señor, sin lugar a dudas somos exhortados, consolados, recibimos aliento en torno a este peregrinaje. Por eso quiero señalar los diferentes puntos de riqueza que exponen el momento en que celebramos la cena del Señor.
Un aspecto fundamental al hablar de la Cena del Señor es que fue instituida en medio de la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Qué se celebraba en la fiesta de la Pascua? Se celebraba que Dios había actuado en favor de su pueblo, liberándolos de un imperio opresor, pero les había ordenado que tomaran un cordero, lo sacrificaran, la sangre de ese cordero fuera colocada en el dintel de las puertas y el ángel de la muerte no entraría a ellos. Juan el Bautista, cuando ve venir al Señor Jesucristo, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque el Señor Jesucristo, a través de su obra, libra a su pueblo de la terrible esclavitud del pecado y sus consecuencias por medio de su obra en la cruz, por medio del derramamiento en su sangre. Nuestro Señor Jesucristo, y de aquí la importancia de entender que cuando se establece la Cena del Señor se hace en medio de la fiesta de la Pascua, de la Cena Pascual. Nuestro Señor Jesucristo es el antitipo del tipo que era la fiesta de la Pascua. Es decir, la fiesta de la Pascua anunciaba la obra del verdadero Cordero de Dios. Eso lo dice explícitamente el apóstol Pablo a los corintios cuando los impulsa. Por eso es un aliento, por eso es una exhortación, entender cuando celebramos la cena que la obra de Cristo nos ha librado de nuestro estado de esclavitud al pecado. No tenemos que vivir por medio del pecado como si estuviera rigiendo nuestra vida. Somos libres para vivir para la santidad. Y eso es lo que hace Pablo al señalarle a los corintios que Cristo es nuestra Pascua. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos, pues, dice Pablo a los corintios, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Acuérdate que la levadura estaba vinculado alegóricamente, metafóricamente con el pecado. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Así que en la cena del Señor, por medio de los elementos del pan y del vino, traemos a nuestra memoria el profundo significado de la obra de nuestro Señor en la cruz en relación con nuestra propia existencia. Hay un vínculo cuando tomamos los elementos del pan y el vino en torno a lo que Cristo ha logrado por nosotros. Así como el pan es partido y distribuido para que todos lo coman, hermanos, de la misma manera el cuerpo de Cristo fue molido y sobre él se derramó la ira de Dios como propiciación por nuestros pecados. Su sacrificio satisfizo plenamente la ira divina. Ya no caminamos esta vida con temor, sino con libertad para vivir para la gloria de Dios. Eso es lo que expresa cuando tomamos los elementos. Eso es lo que tiene que venir a nuestra mente. El profeta Isaías, 600 años antes de la venida de nuestro Señor, señaló: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, versículo del 4 al 6. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Cristo soportó la ira del Padre, asegurando que nosotros, su pueblo, nunca tuviéramos que experimentar la ira divina. Eso es glorioso, hermanos. Eso es glorioso. Y así como el fruto de la vid se derrama sobre la copa, la sangre del Señor fue derramada, esparcida, porque por medio de su obra, su vida perfecta en sujeción a la ley y su obra en la cruz cargando nuestros pecados,
Él instituye el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, sin Jesucristo el hombre permanece bajo Adán, sujeto a un pacto quebrantado y objeto de sus retribuciones. ¿Cuáles? Culpable delante de Dios, destituido de su gloria, condenado y esclavo de una naturaleza pecaminosa. En tal estado el hombre es un ser sin esperanza. Pero Cristo, mis hermanos, vino al rescate de aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo y estableció un nuevo pacto, sellado con su sangre, un mejor pacto. Escucha cómo lo dice el autor de Hebreos, escucha. Pero ahora, contrastándolo con la sangre de los animales en el sistema sacrificial, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas en Hebreos 8:6. Este es un pacto, el nuevo pacto, que garantiza la seguridad de que el que está en él no sufrirá la ira divina y tiene entrada al reino de Dios, porque absolutamente todo lo que se requería ya fue cumplido. Ninguna condenación, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Así que, hermanos, cuando participamos de la cena, nuestra mente es transportada a la cruz y a la victoria que nuestro Señor logró allí por nosotros, su pueblo. Es por eso que el apóstol Pablo allí, en medio de repetir la institución de la cena, a los corintios les dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la cena, sí, mis hermanos, es una conmemoración del sacrificio de Jesucristo y su significado, cómo está vinculado para nuestra vida. Como muchos lo han expresado, cuando participamos de la cena del Señor, tomamos el pan, lo partimos, derramamos el fruto de la bris sobre la copa. La cena del Señor es la palabra visible que proclama el Evangelio. Los niños que están aquí presentes tal vez no entienden mucho de lo que está siendo predicado, pero en el momento de la cena deben entender por medio de esta expresión lo que aconteció con nuestro Señor. Él fue tomado, su cuerpo destruido, recibiendo la ira de Dios sobre él, y así por medio de su obra estableció el nuevo pacto, y eso es una seguridad maravillosa para nosotros. Así que, sí, la cena del Señor coloca nuestra mirada en la obra de nuestro Señor Jesucristo y cómo se vincula con nosotros. Pero unido a esto, mis hermanos, cuando celebramos la cena del Señor, nuestra mirada también es colocada en el presente al participar de la cena. Cuando, como el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia local reunida, tomamos los elementos y lo comemos, los elementos que significan su cuerpo y su sangre. Hermanos, escucha esto. Realmente estamos siendo enriquecidos, estamos siendo fortalecidos, estamos siendo alimentados por Cristo. ¿Y cómo así, pastor? Sí, los elementos, el pan y el fruto de la vid nos permiten entender que Cristo está presente beneficiándonos, nutriéndonos. Nosotros no creemos que los elementos se conviertan literalmente en el cuerpo literal y en la sangre literal del Señor Jesucristo. No creemos eso como lo cree la Iglesia de Roma, la transustanciación. No lo creemos. Pero sí creemos que hay una alimentación espiritual. Lo creemos. El doctor Richard Barceló comenta: a través de la cena del Señor recibimos algo de Cristo, los beneficios de su cuerpo y su sangre. Se nos sirve algo de Cristo. Los beneficios de su cuerpo y de su sangre son traídos a nosotros. Hercules Collins, que es el autor precisamente del catecismo que estamos estudiando en nuestra escuela dominical, en la pregunta 84 de ese catecismo pregunta: ¿por qué Cristo llama al pan su cuerpo y la copa su sangre, o el nuevo pacto en su sangre? Y responde: Cristo tiene buenas razones para usar estas palabras.
quiere enseñarnos que así como el pan y el vino alimentan nuestra vida temporal, así también su cuerpo crucificado y su sangre derramada nutren verdaderamente nuestras almas para la vida eterna. Pero lo que es más importante, quiere asegurarnos con esta señal y compromisos visibles que por la obra del Espíritu Santo participamos en su verdadero cuerpo y sangre tan seguramente como nuestras bocas reciben estos santos signos en su recuerdo, y que todo sufrimiento y obediencia son tan definitivamente nuestros como si personalmente hubiéramos sufrido y pagado por nuestros pecados y satisfecho a Dios, termina señalando Collis. Así que, hermanos, la cena del Señor es más que una conmemoración. Sí es una conmemoración, pero la cena del Señor es un medio por el que el Espíritu Santo nutre nuestra vida. La función del Espíritu Santo es llevar las bendiciones adquiridas desde nuestro Redentor hasta el alma de los creyentes. La cena del Señor nos alimenta espiritualmente. Mira cómo lo expone nuestra confesión de fe en el capítulo 30, en el párrafo 1. Lo hace de la siguiente manera. La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado, para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. ¡Oh, qué rica es la celebración de la cena del Señor! La cena es una participación espiritual con Cristo. Y esto lo enseña, amados hermanos, el apóstol Pablo, cuando, haciendo una reprensión a los corintios que no tenían problema de participar de alimentos dedicados a los ídolos, Pablo les va a advertir: ojo, cuando ustedes participan de esos alimentos dedicados a los ídolos, cuando están presentes en medio de esa dedicación de esos alimentos a los ídolos, ustedes entran en comunión con los demonios. Y hace el contraste en torno a lo que ocurre cuando celebramos la cena del Señor. Vamos a entrar en coinonía con Cristo. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 en adelante. Pablo les dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, cuando participamos de la cena del Señor, realmente estamos teniendo un momento de coinonía, comunión con el Señor. Él está presente, el Espíritu Santo que mora en nuestro ser nos lleva a la misma presencia del Señor. Él nos está alimentando realmente. El historiador bautista Michael Haykin lo expresa así, escucha: el canal, por así decirlo, a través del cual Cristo es transmitido al creyente no es otro que el Espíritu Santo. El Espíritu actúa como una especie de enlace o puente entre los creyentes y el Cristo ascendido. Cristo es recibido por los creyentes en la cena, no porque Cristo sea inherente a los elementos, sino porque el Espíritu Santo une a los creyentes con Él. Esta alimentación espiritual, ¿cómo así, pastor? No solamente es una conmemoración, no es solamente una conmemoración. Esta alimentación espiritual es descrita en nuestra confesión de fe, en el capítulo 30, en el párrafo 7. Escúchalo, rico, como lo expresa nuestra confesión. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal,
sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporalmente, sino espiritualmente presentes en aquella ordenanza a la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Así que la cena del Señor es un momento sagrado. Es un momento sagrado que va más allá de nuestro propio entendimiento y percepción. El teólogo bautista particular del siglo XVII, Benjamin Kish, expresó: en la correcta participación de la cena del Señor, y me gusta esta referencia de Kish porque no encuentro otra expresión que pueda dar en torno a lo que sucede en la cena. En la correcta participación de la cena del Señor hay una transmisión o impartición mística de todos los benditos méritos de Cristo a nuestra alma, por medio de la fe que se expone aquí, y estos méritos son recibidos de manera gloriosa, termina señalando Kitsch. Mística porque está más allá de lo que nosotros mismos podamos entender y percibir. Así que la cena del Señor es la palabra visible que proclama el Evangelio, una alimentación espiritual para nuestro ser. Pero hermanos, ahí no termina la riqueza de la cena del Señor. La cena del Señor es un testimonio, hermanos, de que estamos unidos los unos con los otros. Unidos, la iglesia local. La iglesia local. Por eso la membresía es algo tan importante. Estamos unidos. ¿Recuerda? Pablo allí en 1 Corintios 10:17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor expresa una verdad espiritual. ¿Cuál? Estamos unidos espiritualmente, hermanos. Es una unión real, hermanos. No solamente es una bonita expresión, pero esa unión real conlleva responsabilidad. Estamos unidos los unos a los otros. Eso conlleva responsabilidad. No es una bonita palabra, no es una bonita expresión. Es algo real, créanlo o no. Es algo que Dios establece en torno a su iglesia. Y la responsabilidad conlleva cuidarnos los unos a los otros, amarnos, ayudarnos. Los triunfos de uno de nosotros es nuestro triunfo, pero la caída de uno de nosotros nos daña. Es por eso que es importante entender y enseñar que la cena del Señor es una ordenanza de la iglesia. No la pueden practicar adecuadamente individuos aislados, porque dicha participación aislada de alguien que no es parte de la iglesia tergiversa lo que se expresa en la cena. Por eso, hermanos, si hay algo atroz que vivió la iglesia cristiana en medio de la pandemia, fue no poder celebrar la cena del Señor. Atroz. Pero ahí no termina la riqueza de la cena del Señor. Cuando celebramos la cena del Señor, también nuestra mirada es colocada en el futuro. Porque por medio de la cena damos testimonio de nuestra expectativa del retorno del Señor, donde en aquel día celebraremos lo que esta cena anticipa, la gloriosa cena escatológica del Señor con su iglesia. Acompáñame a Mateo capítulo 26, versículo 29. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por eso, si recuerdas, el apóstol Pablo dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la cena del Señor hace que nuestra mirada vaya al pasado en torno a un hecho ejecutado, pero que tiene trascendencia presente la obra de nuestro Señor, y también tiene una expectativa futura.
Es glorioso lo que expone y nos da el momento de la cena del Señor. Y sin dudas es en ese sentido que es un medio de gracia que excita nuestra fe cuando participamos con ese entendimiento. Por eso, entendiendo todo lo rico que es la cena del Señor, señalo como equivocado que algunos hermanos con buena intención, y esa buena intención entre comillas, hayan distanciado la celebración de la cena del Señor cada 15 días, cada mes, cada año. Esto con el propósito, dicen, de darle relevancia a este glorioso momento, pues dicen que la práctica continua hace que se pierda la importancia que tiene el momento. Y aunque entendemos su inquietud, la realidad es que nosotros no somos quienes determinamos cómo se realizan las cosas en la iglesia del Señor. Y por las Escrituras, hermanos, podemos ver que desde el inicio, en la celebración del Día del Señor, su iglesia reunida partían el pan celebrando la cena. Por ejemplo, en Troas, no es que se aprovechara que venía el apóstol Pablo para celebrar la cena, es que celebraban la cena todo primer día de la semana. Y eso es entender, hermanos, que la cena es un medio de gracia. Spurgeon, en torno a quienes tomaban ese camino del distanciamiento de la cena, expresó: mi testimonio es, y creo que expreso la opinión de muchos del pueblo de Dios ahora presente, que viniendo como algunos de nosotros lo hacemos semanalmente a la mesa del Señor, no encontramos que el partimiento del pan haya perdido su significado. Siempre está fresco para nosotros. Es una vergüenza para la iglesia cristiana que lo pospongan a una vez al mes y que estropee el primer día de la semana privándolo de su gloria en la reunión para la comunión y el partimiento del pan y mostrando la muerte de Cristo hasta que venga. Los que una vez conocen la dulzura de cada día del Señor celebrando su cena no se contentarán, estoy seguro, con posponerla a temporadas menos frecuentes, termina señalando Spurgeon. Y mis hermanos, así llegamos a nuestro tercer y último punto, mucho más corto, en torno a lo que Hechos capítulo 20, versículo del 7 al 12, expone en torno a cómo celebraban en Troas el día del Señor, el día de reposo. Y este tercer punto le he colocado como título: la predicación, el aliento vital de la iglesia. La predicación, el aliento vital de la iglesia. Hermanos, seguramente cuando has estudiado, cuando has escuchado algún sermón sobre Hechos capítulo 20, versículos 7 al 12, el punto del mensaje esté centrado en el incidente de Eutico. Y se extraen aplicaciones prácticas importantes, sí, como la necesidad de descansar antes del culto para no dormirse. Sin embargo, aunque el evento de Eutico, como ya resaltamos, expone la poderosa acción de Cristo en medio de su iglesia, el verdadero foco de este pasaje no está en ese evento. El verdadero foco de este pasaje está en la incesante labor de enseñar y explicar la palabra de Dios por parte del apóstol Pablo. Sabiendo que tenía que partir al día siguiente, nos dice el versículo 7, que Pablo les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Mis hermanos, los creyentes en Troas sin dudas estaban ávidos de recibir esta instrucción. Reunidos con Pablo, es muy posible que la reunión hubiese comenzado al finalizar el día de labores, tipo 6 de la tarde. Pero la enseñanza se prolongó hasta la medianoche, momento en que ocurrió el accidente de Eutico. Sin embargo, lo que Lucas enfatiza no es este milagro por maravilloso que fuese, sino que después de la resurrección de Eutico, ¿qué hizo Pablo? Sube nuevamente, celebra la cena y continúa enseñando hasta el amanecer. El foco de este pasaje es resaltar la imperiosa necesidad de que la iglesia sea instruida. En Hechos 20, versículos 10 al 12 dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló
largamente hasta el alba. No solamente hasta la medianoche, sino que después del evento habló largamente hacia el alba y así salió. Hasta el amanecer, Pablo y la iglesia de Troas aprovecharon intensamente el tiempo en la instrucción de la palabra. La pregunta es, ¿por qué esta dedicación? Porque, hermanos, el poder de la iglesia no reside en eventos llamativos que busquen exaltar la emoción de las personas. Precisamente, hermanos, ese ha sido un ataque poderoso de los enemigos de la iglesia de Cristo. Desbancar y descuidar la predicación de la palabra del Señor en el día del Señor, dándole mayor énfasis a lo que se centra en las emociones. Música que tiene la intención de mover sentimientos. Hace poco conté, ya unos meses atrás, el momento que voy para atrás, después del culto, una señora decía, yo casi salgo corriendo cuando empezaron esa música. ¿Por qué? No, es que no sentía al Espíritu Santo. Y no sentir al Espíritu Santo es que no le movió el interior. Porque eso es lo que se busca hoy en día. Bajar las luces mientras se ora un pianito suave que nos mueva. Se ha reemplazado la palabra del Señor por testimonios de lo que ha sucedido en sus vidas privadas por el poder de Dios. Obras de teatro, supuestas ministraciones de expulsión demoníaca, una y otra vez. Ministraciones que lo que expresan es que fallan porque a la semana siguiente están los mismos personajes. Spurgeon, cuando empezó a percibir en su tiempo que eso empezaba a suceder en los púlpitos de la iglesia, expresó lo siguiente: el hecho es que a muchos les gustaría unir iglesia y candilejas, cartas y oración, baile y sacramentos. Si no tenemos poder suficiente para obstaculizar esta corriente, por lo menos podemos advertir a los hombres de su existencia y rogarles que se alejen de ella. Si desapareciera la fe antigua y se extinguiera el entusiasmo por el Evangelio, no sorprendería que la gente buscara algo más para su deleite y esparcimiento. Al faltarles el pan, se alimentan con cenizas. Al rechazar el camino del Señor, corren con afán por el sendero de la necedad. Mis hermanos, el verdadero poder de la iglesia reside en afirmarse en la verdad de la palabra de Dios. Es ella la que sostiene nuestra vida cuando las tribulaciones que llegan a ella permiten que nuestros pies estén firmes y que no resbalemos en medio de la tormenta. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La iglesia del Señor se fundamenta inquebrantablemente en su palabra. Así ha sido desde su inicio y así debe permanecer hasta el glorioso retorno de nuestro Señor. Nuestra congregación local, Iglesia Bautista Reformada de Sion Jesús, nuestra iglesia local ha tenido esto claro desde su nacimiento. Y hermanos, le rogamos al Señor que así continúe siendo, por siempre. Concluyo. Hermanos, hemos visto que el día del Señor no es un mero día de la semana, sino un regalo divino, un anticipo de nuestra gloria futura. Es un día donde en la cena del Señor somos nutridos y unidos a Cristo y a su cuerpo. Es un día donde la predicación de su palabra se convierte en el verdadero aliento vital de nuestra alma y de la iglesia misma. Así que, hermanos, volvemos a la verdad central que ha guiado nuestra enseñanza desde la semana anterior. ¿Cuál? La consolación es el oxígeno del alma. Y este oxígeno fluye poderosamente cuando nos congregamos en el día del Señor en obediencia a su designio soberano, mis hermanos.
Qué precioso y poderoso es este día, mis hermanos.